Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias a la Universidad Carlos III por permitir estos espacios y que se discuta la situación venezolana. Siempre es importante mostrarle al mundo lo que está ocurriendo, independientemente de quienes estén aquí, la hayan vivido o no, independientemente de que quienes estén aquí sean venezolanos o españoles o de cualquier otra nacionalidad. Gracias por estar aquí. ¿Por qué es importante conocer la situación de Venezuela? Porque ningún país está exento de que le ocurra lo mismo. Ningún país está blindado si no conoce la historia de los demás, si no conoce lo que le ha pasado y qué ha llevado a esos países al sitio donde está. Decir hace 25, 30 años atrás que Venezuela llegaría a estos niveles, nadie lo hubiera pensado, nadie lo hubiera dicho, nadie ni siquiera lo hubiera apostado. Parecía imposible. Incluso yo llegué a escuchar en algún momento que alguien pudiera decir es que hemos sobrevivido a gobernantes tan nefastos que ni siquiera han podido destruir a Venezuela, pero no conocieron a los que están hoy. Eso fue el problema. Y básicamente ese es el mensaje, conocer los niveles a donde se puede llegar. Conocer los límites a donde se puede llegar si es que, por ejemplo, para este tipo de gente hay algún tipo de límites. Por eso agradezco la presencia de ustedes acá, para que sean multiplicadores de este mensaje, para que en la manera y en la medida en que vayan conociendo lo que ocurre en Venezuela, se vayan enterando y vayan aprendiendo un poco más, vayan convirtiéndose en multiplicadores de este mensaje. Yo me presento, luego de darles la bienvenida. Yo soy José Manuel Dopazo, periodista venezolano, 25 años de trayectoria como periodista en medios privados en Venezuela. El último trabajo que estuve antes de exiliarme acá en Madrid fue como narrador de la emisión estelar de Noticiero Venevisión y bueno, ahora estamos acá en la lucha por nuestro país desde cualquier rincón. Tenemos un panel de lujo, ya los iremos presentando, los presento rápidamente para luego irles dando la palabra. Para hoy contábamos con la presencia de Tamara Sujú. Lamentablemente nos avisó que no podía estar presente. Al parecer problemas de salud le ha impedido estar hoy acá. Una abogada penalista y especialista en derechos humanos. Sin embargo, en cualquier otro momento, si tienen la oportunidad de escucharla, es bien interesante. Al senador, aquí a mi derecha, Dionisio García Carnero, senador español, a quien agradecemos su presencia y ha sido desde mucho tiempo. Desde 2003, me comentaba antes de comenzar, y cuidado no sino antes, fiel aliado de la oposición venezolana y de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. A mi izquierda está el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, y también nos acompaña aquí en la mesa Rosángel Vandres Figueroa. Ella es hermana de uno de los guardias nacional, de un sargento de la Guardia Nacional que hiciera hace poco, el día 21 de enero, si mal no recuerdo, una sublevación en un sector de Caracas y ha sido detenido. Ya nos contará su anécdota. Más adelante los presentaremos con mucha más atención. Antes de comenzar, quiero darle la palabra a Álvaro Gómez Chaparro de Students for Liberty para que dé la introducción y nos cuente de qué va esta conversación del día de hoy. Álvaro. Buenas tardes y bienvenidos a todos al Foro Represión en Venezuela. Mi nombre es Álvaro Gómez Chaparro y soy miembro activo de Students for Liberty y de Alumni for Liberty. Y con su permiso les voy a robar 5 minutos de su tiempo para contarles quiénes somos, qué es lo que hacemos y por qué creo que es importante. Students for Liberty es la mayor red de estudiantes pro libertad del mundo. Defendemos la sociedad abierta, fundamentada en las libertades individuales y en el sistema de libre mercado. Sobre esta idea hemos construido un espacio de debate y divulgación que ha crecido a una velocidad y con una contundencia sin precedentes. En este momento existen 19 grupos de Students for Liberty solo en España. Y al otro lado del Atlántico nos encontramos con otros grupos de habla hispana. Tenemos compañeros en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y, por supuesto, en Venezuela. Y Alumni for Liberty, que es el otro cartel, es una aventura que iniciamos hace poco, donde reunimos a los liberales más veteranos
para continuar con el aprendizaje, el debate y la lucha por la libertad más allá de nuestra época estudiantil. Así que, bueno, si entre el público o si en streaming nos están viendo algún rara avis de esos que creen que es de justicia, que exista un perímetro alrededor del individuo, que ninguna mayoría política, ni ningún grupo social, ni ningún otro individuo pueda traspasar, entonces eres de los nuestros y deberías unirte. Podéis contactar con nosotros desde nuestra página web, sflspain.org, en nuestras redes sociales y bueno, contactar con alguno de los chicos que está aquí, con Mireia, levanta la mano Mireia, si alguno está interesado, que le den la brasa a ella, ¿de acuerdo? Bueno, ahora me voy a salir un poquito del guión para dirigirme a los venezolanos, a los que están en la sala y a los que nos puedan ver por internet. Y no solo como liberal, sino también como español. Uno de tantos españoles que ha visto perplejo y avergonzado como el expresidente de nuestro país, José Luis Rodríguez Zapatero, aun presenciando cómo el régimen se arrogaba para sí todos los poderes del Estado, aun viendo cómo silenciaba a la Asamblea Nacional de Venezuela, aun viendo cómo creaba una asamblea constituyente sin el consentimiento del pueblo venezolano y con la cual se hacía con el poder legislativo de facto, aun viendo cómo colocaba a un asesino al frente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, aun viendo la brutal represión a los ciudadanos y la persecución, el encarcelamiento y la tortura a quien pensaba diferente, aun viendo cómo el hambre y la enfermedad se abría paso en Venezuela, aun con todo, nuestro expresidente José Luis Rodríguez Zapatero seguía devolviéndole la sonrisa y seguía limpiándole la cara al usurpador Nicolás Maduro. Les hablo como un español que ha visto con absoluta vergüenza cómo el presidente de nuestro gobierno actual iniciaba una comparecencia condenando la ilegitimidad del usurpador Nicolás Maduro y 2 minutos más tarde le pedía que convocase elecciones. Les hablo como un español indignado cuando descubrimos que en el reverso de las armas que utiliza el usurpador para reprimir las protestas en Venezuela pone Made in Spain. Creo que ustedes van a poder entender mejor que nadie, pueblo de Venezuela, que España no son sus políticos, que somos hermanos y que allá donde vaya un venezolano siempre tendrá un español a su lado. Que viva Venezuela y que viva libre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Precisamente el día de hoy los venezolanos pues nos hemos regocijado. Hemos tenido lo que va de año un enero particular, porque pareciera que enero ha durado más que todo 2018. Ha habido tanta cantidad de información, y no solamente tanta cantidad de información, porque los venezolanos estamos acostumbrados desde hace 20 años a que la información se actualiza cada 15 minutos. Tú duermes la siesta y te levantas en otro país y tienes que actualizarte, ¿no? El nivel de información es muy rápido, pero generalmente habían sido informaciones negativas. Pero en lo que va de enero ha habido como una tendencia a que una cadena de informaciones positivas que nos alimentan la esperanza y que nos hacen ver esa luz al final del camino que esperemos que se concrete próximamente, más pronto que tarde, Dios mediante. Y bueno, obviamente hay que hacer mención al reconocimiento que hiciera hoy del presidente encargado, Juan Guaidó, del Parlamento Europeo. Ese es un paso importante. Y bueno, aprovechando acá la presencia del senador Dionisio García Carnero, pues creo que a todos nos interesa saber un poco hacia dónde va, políticamente, hacia dónde se dirige, qué tipo de presión se pudiera estar pudiera significar este pronunciamiento del Parlamento Europeo, este reconocimiento del Parlamento Europeo y en general de la Unión Europea. Así que con esta premisa quiero darle la palabra al senador Dionisio García Carnero. Gracias. Aquí, ahí. ¿Dónde te prefieres? Muy buenas tardes, muchas gracias. Prefiero ponerme de pie porque a mí la naturaleza no fue muy generosa en cuanto a la estatura conmigo
y entonces prefiero ver a la gente a la cara y que me vean a mí también. Me resulta difícil hablar sin eso. Bueno, muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde y poder dirigirme a ustedes y comentar con ustedes algunas opiniones y experiencias. Miren, aprovecho para decirles que el próximo miércoles, en el Pleno del Senado, se va a debatir una moción que hemos presentado nosotros sobre Venezuela, que es la iniciativa, el debate número 69, y espero que sea el último, que nosotros hemos presentado denunciando desde hace 15 años, desde hace 14 y pico, desde 2004, cada una de las tropelías que se iban cometiendo en el país, que evidenciaban una deriva totalitaria y que durante los primeros 10 años, hasta el 2013 o 14, parecíamos aquí los que defendíamos y denunciábamos las barbaries que allí estaban ocurriendo, pues como unos personajes extraños. A mí me decían muchos, bueno, ¿y tú qué interés tienes en Venezuela? ¿Tienes familia? No. ¿Tienes...? Y cuando me decían interés pensaban en un sentido negativo, pensaban que tendría negocios o alguna cosa de esas, y seguro que me hurgaron por todos los rincones. Bueno, yo decía que tenía un interés, claro que tenía un interés, el interés de defender la libertad, de defender la democracia, de denunciar ante una Cámara que no se ocupaba de nada de lo que ocurría ahí, pues lo que estaba sufriendo la gente que vivía en Venezuela, los venezolanos y muchos españoles que estaban allí y que veían como sus fincas, como sus industrias, pues a través de unas leyes habilitantes que habían creado para la ley de recursos ociosos, de tierras ociosas, que le permitía a la administración de Chávez entonces pues adueñarse y apropiarse. Y a la vez que ocurría eso, pues se producía pues que se iban cortando todos los elementos sobre los que se sustenta la democracia. Como les digo, al principio, pues aquellos debates, aquellas iniciativas tenían mucho más eco en Venezuela que aquí. Aquí apenas algún medio las ponía una notita pequeña en una página par, y porque no tenía la gente ningún interés. ¿Cuándo empezó en España a preocupar este tema? Cuando se celebraron las elecciones europeas, de ahora hace 5 años, y un personaje, hasta entonces desconocido para muchos, que encabezaba una formación también desconocida para la mayoría de la gente, se llamaba Podemos, y que hablaba de los círculos y de todas esas cosas que a los que seguíamos la vida venezolana ya nos sonaba, ¿no? Y ese de repente sacó 5 escaños en el Parlamento Europeo. Y eso empezó a prestar atención los medios de comunicación y la gente. Bueno, eso nos vino mal al país, pero a la causa venezolana, por lo que se refiere a España, le vino bien. Empezaron a poner atención en qué era eso. Los círculos, recordarán ustedes, estaba todo inventado, eran los círculos bolivarianos. Hasta el nombre Podemos estaba ya registrado y funcionaba en otros lados. Era la entrada en la política española del parásito más importante que tiene la democracia en estos últimos años, que es el populismo. Ahora los golpes de Estado, los golpes a la democracia, no se dan ni con sables ni con fusiles. Ahora se dan utilizando el populismo. El populismo es un parásito de la democracia y, como todos los parásitos, se aprovecha del portor, se aprovecha de la democracia, aprovecha el cabreo de la gente, el malestar de la gente,
para decirle cosas que le gustan, que le suenan bien, ganar sus votos, llegar al poder, instalarse en él y cuando están instalados empezar a ir cortando uno por uno todos los elementos en los que se sustenta la democracia. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la propiedad privada, los derechos individuales, poco a poco, hasta que han liquidado la democracia en el país. Y eso que nosotros veníamos denunciando que estaba ocurriendo en Venezuela, que se veía año a año, empezó a ser escuchado por los medios de comunicación y por los políticos en España. Nosotros hemos denunciado, yo he tenido la fortuna, porque me parece que es una fortuna, de vivir de cerca con la gente que ha sufrido, que sigue sufriendo esa deriva totalitaria hacia lo que hoy es Venezuela, que no es una dictadura, ni siquiera una narcodictadura, es una tiranía. Y quiero, en fin, señalar la diferencia entre el dictador y el tirano. En las dictaduras existen normas, aunque sean antidemocráticas, aunque sean injustas. En una dictadura está prohibido reunirse más de 20 personas o 5 personas. Ya sabes que si se reúnen más de 5 te van a detener y te van a... En las tiranías no hay ni normas, la norma es el tirano. El tirano dice en cada momento, ¿ustedes recuerdan a los presidentes de Chávez? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el caso de la jueza Fiuni, deténganla, esa jueza es una bandida, métanle 30 años. Él decidió que había que detenerla, que había que condenarla y hasta la condena que había que ponerla. Por eso digo que no hay normas, ni siquiera muy antidemocráticas. Las normas es el tirano el que las dice en cada momento. Así que nosotros hemos ido, en fin, a través de mi persona, hemos ido denunciando y presentando debates en el Pleno de la Cámara, uno tras otro, a lo largo de estos años, sobre cada una de las cosas que allí estaban ocurriendo. Pues, por ejemplo, cuando decidieron anular nada menos que Radio Caracas Televisión, cuando por decisión del gobierno pues se cargó 30 y tantas emisoras, me acuerdo por ejemplo una de ellas en Carabobo, que era de las más significadas, cuando se producían pues no expropiaciones, porque la expropiación en España es un acto administrativo, sino invasiones, usurpaciones, apropiaciones. Ya sé que cuando se dice expropiaciones en Venezuela tiene una significación distinta que en España, pero acostúmbrense a decir aquí en España no expropiación, porque eso está arreglado, es un procedimiento administrativo, y sí usurpación, apropiación indebida. Me acuerdo de aquella frase de María Corina, que se hizo famosa, expropiar es robar. O casos como el de la jueza Fiuni, que le dije antes, una de las torturas más tremendas que se pueden hacer a un ser humano, y que yo la escuché a ella, y que hubo un momento en que le dije, no digas lo que no quieras decir. No, no me importa, prefiero decirlo. Me da vergüenza reproducir las barbaridades que le hacía. O el caso, por ejemplo, del comisario Simonovich, de cómo la tortura psicológica para romper la fortaleza de una persona acostumbrada. Y así, cada uno, bueno, ¿para qué decir? Pues los casos de Antonio, o de Leopoldo, o de María Corina, cuando Julio Borges, con las agresiones. Es decir, cada una de las cosas que han ido sucediendo en Venezuela ha tenido su reflejo en el Parlamento. Durante los 10 años primeros, como les digo, nadie nos prestaba atención. En estos 5 últimos años, y sobre todo en los últimos tiempos, cuando acá en Europa y en España le han visto las barbas cerca, la gente ha prestado más atención y realmente ahora sí que podemos decir que la tragedia que está viviendo Venezuela es objeto de atención prioritaria como se merece y como debía haber sido ya hace muchos años. Por eso esta moción que vamos a debatir el miércoles y a la que les invito a todos los que tengan interés en ir,
que hace la número 69, yo espero que sea la última, porque tan cerca de la victoria de la libertad y de la democracia y del Estado de Derecho que se restituya en este país como ahora no hemos estado nunca. Y yo creo que en cuestión de horas a lo mejor, o de días, una mañana nos levantaremos, oiremos las noticias y sabremos que aquello se acabó. Tengo que deciros también que he vivido con bastante vergüenza como español durante estos años el comportamiento de algunos presidentes de gobierno español, en particular de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo vi cómo trajo a España a Hugo Chávez, cortó la Gran Vía. Algunos me recordaban antes las escenas en la Casa del Libro. Se paseaba él manejando por la Gran Vía un coche todoterreno como si fuera... Y el presidente del gobierno no solo es que le había invitado y le amparaba, sino le reía las gracias. Y nosotros denunciábamos una y otra vez al canciller de entonces, a Moratinos, lo que allí estaba ocurriendo. Me acuerdo, por ejemplo, uno de los casos terribles con españoles. Una chica se llama Marbella, se llama porque vive todavía, canario, venezolana, sus padres eran de La Palma. Él vivía en Beroes, en Yaracuy. Tenía una finca que había comprado su padre. Allí aparecieron estos tipos con una orden del INTI, declarando que esa era una tierra ociosa y que se apropiaban de ello. Echaron a los trabajadores que tenían allí con ellos, le quemaron los galpones, los tractores, la rociaron con gasolina y con un mechero en la mano, delante de su marido, la violaron los 7 tipos que iban allá, uno tras otro. Y de que terminaron le pegaron un tiro a su marido delante de ella. Y ella lo denunciaba en la comisaría, bueno, en la policía, porque les conocía a todos, porque vivían en San Felipe. Y se reían de ella y se mofaban. Y se mofaba la policía, y se mofaba el fiscal. Y yo se lo dije a Zapatero en el pleno de la Cámara. Y le traje una carta que ella me la envió. Era una española que vivía allí y que estaba denunciando esa situación. Y no le hizo ni caso. Y así, una tras otra. Esas situaciones, pues, en fin, a los demócratas, a los políticos españoles, aun siendo Rodríguez Zapatero alguien de un partido distinto al mío, a mí me avergonzaba. Después, esa historia que le dio, a la que hacía referencia antes el presentador, de hacerse de intermediario y de propiciar el diálogo y de utilizar todo este tipo de cosas que el buenismo que nos invade. ¿Quién se va a oponer el diálogo? El diálogo es bueno, el entendimiento. Pues había gente que le ha considerado un tonto útil. Yo no. Y tengo razones que no puedo exponer públicamente porque no tengo las pruebas, pero algún día sabremos las razones de verdad que a este señor le han llevado a hacer eso que ha estado haciendo, que es darle tiempo y aire al chavismo y a Maduro ahora, y negándoselo no solo a los partidos de oposición, sino negándoselo a la democracia y a la libertad y al Estado de Derecho, que son razones esenciales. Algún día lo sabremos, porque en esta vida, más tarde o más pronto, todo se termina sabiendo. Y estamos ahora, pues, en fin, yo con una esperanza enorme, convencido de que, como les decía, en cuestión de días o de horas va a terminar esta penuria. Y sigo viendo con tristeza que a nosotros nos preside en España un gobierno, un señor, que hay que empujarle, que busca, en fin, excusas, que por la mañana dice este es un no sé qué y a los 5 minutos vuelve.
Me hubiera gustado que España hubiera ocupado la posición que debería haber ocupado, que es la de estar adelante, al frente, desde el primer momento. Porque Venezuela no es cualquier país. Venezuela, toda América Latina, pero Venezuela en particular, es parte de nuestra sangre y de nuestra vida. Miren los apellidos de la gente. Así que el gobierno de España el gobierno de Sánchez, ha ido a remolque, a empujones. Yo confío en que de aquí al domingo, que faltan pocos días, se acaben los empujones. Pero también esa es una cuestión que creo que hay que señalar. ¿Cómo puede decir que le ofrece la alternativa de que convoque unas elecciones? Pero ¿quién tiene que convocar las elecciones? ¿Un señor que es ilegítimo? Es que si Maduro aceptara convocar unas elecciones y Zapatero, al frente de la Unión Europea, aplaudiera, lo que estaba es dándole legitimidad a quien no la tiene. Maduro ya no es el presidente legítimo de Venezuela. Se acabó cuando acabó su mandato, porque fue reelecto en unas elecciones no reconocidas por nadie. Ahora el único presidente, aunque sea presidente encargado, es Juan Guaidó, porque es el presidente de la Asamblea. Y no se puede romper, ni siquiera en estos momentos, el hilo de la ley a la ley. No podemos apartarnos de la ley. Eso de la ley a la ley, que fue algo que se siguió en España en los años 70 y tantos tras la muerte de Franco para pasar de la dictadura a la democracia sin vulnerar la ley, tampoco se puede hacer en Venezuela. De manera que esa oferta que incluso muchos medios recogieron como, bueno, pues si este señor en 8 días convoca elecciones, ¿qué? No, este señor no puede convocar elecciones en ningún día, porque no es la autoridad competente constitucionalmente para hacerlo. Yo sé que los venezolanos esto lo saben muy bien, pero aquí, que habrá también chicos jóvenes españoles, seguramente no lo saben. Y los que son venezolanos, explíquenselo por favor a la gente en España. Bueno, del diálogo ya ni hablo, porque eso ya es el instrumento de Zapatero para alargar 2 años y medio. Pero tampoco que Maduro convoque elecciones es una solución, es una ilegalidad. Y no se puede proponer eso como una situación de salida. Me voy a callar porque estoy abusando del tiempo de los demás. Lo que quiero es decirles que estos 15 años de sufrir con los amigos venezolanos, mira, a Antonio le conozco y a su esposa Michi, no son amigos, son familia de hace muchos años, son hermanos, pero a todos los líderes, a Leopoldo, a María Corina, a Julio Borges, a Gerardo Blay, les conozco cuando eran unos chavales que tenían la ilusión de romper aquellos viejos partidos y abrirse. Eran todos chicos jóvenes, universitarios como ustedes, con buena formación, Bueno, las cosas luego han ido derivando, pero desde entonces. Y eso, para mí, ha sido un enorme honor, porque he sufrido cuando había que sufrir con ellos, y he llorado con ellos, y ahora también voy a disfrutar con ellos y con todos los venezolanos y con todos los demócratas, que aunque ha sido largo y muy duro, pues la democracia, la libertad y la verdad van a vencer dentro de muy poco. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias al senador Dionisio García Carnero. Él decía algo muy importante y solamente destaco esa frase. Bueno, aparte de llamar parásitos los de Podemos, pero no quiero meterme en política interna. Pero me gustó.
en todo caso, lo he dicho algo que las dictaduras modernas se disfrazan de elecciones. Entonces, no porque hay elecciones quiere decir que hay democracia. Hay que tener mucho cuidado en eso. Incluso se vuelve contraproducente, porque entonces nos ponen al pueblo, nos ponen a los ciudadanos a elegir nuestra propia perdición. Entonces hay que tener conciencia y hay que tener cuidado, que no porque haya elecciones hay democracia. En Cuba hay elecciones desde hace muchísimos años y obviamente nunca hay democracia. Muchísimas gracias, senador. Esperamos que nos siga apoyando, pero ya en una Venezuela libre, en una Venezuela democrática resplandeciente como siempre ha debido ser. Seguramente sí, y el miércoles, por supuesto, acompañarlo en esta moción número 69 que se estará llevando a cabo en el Senado. Vamos a darle la palabra al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Él sabe muy bien acerca de la represión en Venezuela. Él estuvo más de 1000 días detenido, 1002 si mal no recuerdo, más de 1000 días detenido arbitrariamente por el Servicio de Inteligencia venezolano, por el SEBIN. Ha sido víctima de esa represión a la que hemos estado sometidos todos los venezolanos de alguna u otra manera. Y recientemente fue reconocido en 2017 por el Parlamento Europeo con el premio Sájarov. Así que quiero darle la palabra a uno de los íconos de la democracia en Venezuela y de la lucha por recobrar esta libertad, como es el alcalde Antonio Ledesma. Muchas gracias, don Paso. Es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Cuando Ricardo me extendió la invitación, no dudé en aceptarla. Parapeteamos la agenda porque estamos con una seguidilla de compromisos, pero es fundamental sobre todo que los jóvenes conozcan la historia que protagonizan, que han escrito con sangre, sudor y lágrimas millones de venezolanos. Es una historia que se va escribiendo a cada momento. Hace algunos instantes veíamos, gracias a la magia de Internet, cómo están asediando al presidente legítimo de Venezuela, a Juan Guaidó, a su esposa, y cómo se atreven a poner en una atmósfera de zozobra a su menor hija. Y esos son los mecanismos represivos de una tiranía. Como lo describe muy bien el senador Dionisio, que ha estado muy en contacto con nosotros y conoce muy bien la situación de Venezuela. No solo la represión es arrancarle las uñas a una persona con un alicate. No solo la represión es colocarle, como lo hacían en los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, las llamadas esposas italianas, que eran de por sí una tortura, o colocar a los detenidos, como veo que ustedes lo están señalando allí, en un ring afilado, en una panela de hielo. Así lo hacían con los venezolanos que enfrentaron los regímenes de Pérez Jiménez o de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Había un sitio llamado La Rotunda, y en esa rotunda había un cancerbero llamado Nereo Pacheco, y le daba a los prisioneros vidrio molido. A algunos prisioneros le aplicaban el martirio, el suplicio del tortol o del aislamiento. O sea, feroces mecanismos de represión. Pero ahora ya no solo estamos hablando de ese tipo de torturas. Estamos hablando, por ejemplo, estas son torturas físicas, pero hay torturas blancas, como las que refirió Álvaro. La tumba, ¿qué es la tumba? Se llama la tumba porque tiene los sótanos 10 metros bajo tierra. Y allí todas las paredes son blancas, las 24 horas del día tienen las luces encendidas. Usted pierde la noción del tiempo. Algunos prisioneros desarrollan habilidades, uno desarrolla habilidades, uno también hablando con las cucarachas en la celda. Yo hablaba con un lagarto que se pegaba en la pared de mi celda y ese era como mi compañero. Y hablaba con una cucaracha que se aparecía en mi celda. Así ocurre con los presos. Y los presos desarrollan habilidades y se daban, por ejemplo, en el caso de la tumba,
que sabían que era ya a las 11, 12 de la noche, porque era el último paso de los vagones del metro, porque allí se oye el ruido en esa zona de la plaza, de la zona rental de la Plaza Venezuela. Eso es una tortura blanca, como por ejemplo cómo se desarrollan distintos mecanismos de asesinato. Al concejal Albán había estado con nosotros un grupo de venezolanos que fuimos a Nueva York a participar en las sesiones de la ONU en el mes de septiembre del año pasado. Nos despedimos y a los pocos días me entero de cómo lo mataron. Y lo mataron con el pretexto de que se había suicidado. O sea, a un detenido que está 8 o 10 metros bajo tierra en unos sótanos, supuestamente pidió ir al baño y lo llevan al baño al piso 10. Es un edificio que dicen los ingenieros y arquitectos que lo diseñaron y ejecutaron, no tiene esas ventanas que facilitan que una persona pueda sorprender a unos custodios para lanzarse desde esa altura. Lo habían torturado, dicen que con las asfixias, el ahogamiento, que es colocarle una media en la cara y luego una manguera hasta asfixiarlo. Lo habían torturado gritándolo por las extremidades y perdió la vida. Y como perdió la vida, terminaron lanzándolo ya hecho cadáver del piso 10. Al concejal García lo mataron lentamente. Tenía una enfermedad, estaba recluido en el Helicoide de Caracas, no le dieron a tiempo los medicamentos y terminó muriendo como consecuencia de la enfermedad. Alguien pudiera decir en un examen de forense, es que murió por la enfermedad. No, lo mataron. Lo mataron porque no le dieron la asistencia médica correspondiente. Al piloto, así fue el remoquete que le adjudicaron a Rodolfo González, que en paz descanse, porque era piloto de aviación civil. Fue recluido junto con su esposa, una señora de 70 años. A Rodolfo González lo acusaron de ser promotor de las manifestaciones en la ciudad de Caracas. Y lo vincularon conmigo, porque apareció en su celular el número que yo tengo en Caracas, el 314-9772, desde hace más de 20 años, que era un teléfono público, porque yo iba a programas de televisión y de radio y me pedían el teléfono y yo daba mi teléfono. Y como aparecía en ese teléfono mis datos, a él, por ejemplo, la fiscal Harrington en varias oportunidades le ofreció libertad condicional a cambio de que me acusara. Y ese señor valientemente, por eso no lo voy a olvidar jamás en la vida, le decía, pero ¿cómo yo lo voy a acusar si yo no conozco al señor Ledesma? Yo sé quién es porque lo veo por la radio, lo escucho por la radio, por la televisión, pero yo no sé quién es, ¿cómo lo voy a acusar? Y se negó a firmar una declaración anticipada. Y fue tanta la tortura blanca a la que lo sometieron con presiones, con hostigamiento, que terminó suicidándose. O eso fue un suicidio inducido, lo que hicieron con Rodolfo González. Igual como ocurrió con Franklin Brito, que es uno de los héroes que no podemos olvidar, defendiendo sus derechos, porque estamos hablando que en Venezuela se vulneran los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos humanos. Franklin Brito se declaró en huelga de hambre casi simultáneamente conmigo. A mí me correspondió iniciar la huelga de hambre el 3 de julio del año 2009, cuando iba entrando a la sede de Beloya, estaba allí Franklin Brito, y conversamos unos momentos. Y él estaba defendiendo no su fundo, quiero decir, no se estaba inmolando por su propiedad, estaba defendiendo un derecho humano, estaba defendiendo una causa de todos los venezolanos. Y lo mataron. Lo fueron matando lentamente, se lo llevaron al hospital militar, allí fue perdiendo masa muscular y no reivindicaron las razones que él esgrimía cuando defendía el principio de propiedad privada. El caso de los estudiantes que asesinaron. Aquí tenemos el padre de Miomar Lander, un joven
que no conoció la democracia. Y él luchó por la democracia. Y si no me equivoco, una vez dijo en plena vía pública que era la lucha de unos pocos por los derechos de todos. Y así se inmoló Niomar en la avenida Libertador de la ciudad de Caracas. Y como él, más de 137 seres humanos el año 2017. Y en lo que va de esta dictadura estamos hablando de más de 6.000 personas asesinadas por represión. Pero que cuando uno saca la cuenta de los venezolanos que han perdido la vida en mi país, en nuestro país, son más de 350.000. El año pasado perdieron la vida más de 23.000 venezolanos por atracos, por ajustes de cuentas, etcétera. O sea, es una manera de torturar un país, es una manera de reprimir un país. ¿Por qué se incrementa la mortalidad infantil? Porque una forma de reprimir el derecho a vivir es caotizar los servicios hospitalarios. Si en un centro materno no están las compresas, no hay el oxígeno, no están los instrumentos para que los galenos hagan su trabajo en una sala de partos, por supuesto que esa criatura que está por nacer corre mucho riesgo. ¿Por qué se ha incrementado la mortalidad materna en más de un 60%? Porque no hay atención adecuada. Y lo digo con propiedad porque fui gobernador de la ciudad de Caracas y bajo mi tutela estaban la maternidad Concepción Palacios, el hospital de Alidis, el hospital periférico de Coche, el hospital periférico de Vargas, el hospital Rísquez, el hospital Vargas. Y teníamos que estar encima siempre de equipar estos centros de salud. Y la maternidad Concepción Palacios, con todos sus problemas, era un centro de salud atractivo, no solo para los que vivíamos en Caracas, sino que ahí iban a parir mujeres que llegaban del Táchira, de Mérida, de Trujillo, de Zulia y también del exterior, porque en la maternidad Concepción Palacios, en su sala sur, en su sala norte, en su sala de admisión, en la sala de neonatología, actuaban y trabajaban no solo las mejores enfermeras o enfermeros, sino los mejores obstetras, ginecólogos, neonatólogos, internistas, gente de primer nivel. Y ahí se está también atentando contra el derecho a la paz, a la felicidad, porque miles de médicos han emigrado de Venezuela y están actualmente en Ecuador, o están en Lima, o están en Chile. Y cuando he conversado con el presidente Piñera me dice, y me hace sentir orgulloso, Antonio, no te preocupes que lo que oímos decir de los venezolanos aquí son cosas buenas. Y claro que son cosas buenas, porque estamos hablando de una fuga de cerebros, del mejor de los talentos de América Latina, del capital que forjó, el capital humano que forjó la democracia, gracias, por ejemplo, al plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, a nuestras excelentes universidades, como la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente, la Lisandro Alvarado, la Rómulo Gallegos, donde pudimos formar excelentes médicos. Pues bien, esa gente que emigra sufre. Los jóvenes que se gradúan y se ven frustrados porque no tienen posibilidades de emprender un trabajo, eso es también una forma de torturar a la juventud. El joven que no puede salir a patinar o a pasear en bicicleta. Alguien oía el discurso en estos días de Juan Guaidó, me decía, bueno, esas cosas sencillas que dijo Juan Guaidó, recordando los tiempos en que salía a patinar y a pasear en bicicleta en Naiguatá o en La Guaira, eso tiene mucha significación. Pues eso forma parte de la vida, que el joven pueda imaginar, pueda pintar, pueda cantar, pueda bailar, pueda disfrutar su ciudad. Ya en Caracas es imposible salir al Boulevard de Catia, Boulevard de Sabana Grande, Boulevard de Antímano, porque le quitan el celular y le quitan también la vida. En Venezuela operan más de 18.000 bandas amponiles. Es una manera de reprimir al pueblo, porque no hay seguridad jurídica. Lo que reina es la impunidad, y estas bandas actúan arropándose con las banderas de una falsa revolución, no porque crean ni en el chavismo ni en el madurismo, sino que usan eso como pretexto para tener una licencia para matar y luego disfrutar de impunidad. Los derechos a la salud, todos los días mueren en Venezuela mujeres
que tienen síntomas de cáncer de mama. ¿Y por qué mueren? Porque no tienen servicios de quimioterapia. Todos los días mueren niños porque acusan desnutrición severa. Todos los días mueren enfermos renales porque ya no tienen el servicio de diálisis. Mueren los enfermos hemofílicos porque no tienen los retrovirales a la mano. O sea, gente que está perdiendo la vida en el país, que debería asegurarle un futuro promisorio a todos sus ciudadanos, porque Venezuela es uno de los países con reservas naturales más grandes en el planeta, en gas, en agua, en oro, en coltán, que tenemos de todo. Somos el país con el 25% de las reservas de petróleo del mundo están en el subsuelo venezolano. Pero como dijo muy bien Dionisio García Canero, llegó este virus del populismo que ha arrasado con un país del cual ustedes mañana podrán escribir una obra, cómo destruir un país inmensamente rico. Yo creo que eso va a tener que ser, doctor Troconi, objeto de cátedra en las universidades. Discutir cómo se puede llegar al extremo de desbancar a un país inmensamente rico como el nuestro, donde hay la hiperinflación más grande del mundo, una devaluación espantosa, el salario que no equivale ni siquiera a $5 por mes, los más altos índices de inseguridad. Ahora bien, hablaba Álvaro de un Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, en Venezuela no hay justicia porque no hay separación de poderes. Y ahorita se está hablando de la justicia transicional. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que mandar un mensaje de convivencia. Y se habla de una ley de transición. Pero esa ley de transición no puede ser un paraguas abierto para que todo ese bandidaje que asaltó el Banco Central de Venezuela, para que todos esos miembros de esa sociedad de cómplices que convirtieron a PDVSA y a las instituciones públicas en casinos financieros, se vayan con la cabulla en la pata, como se dice vulgarmente. Esos niños que mueren diariamente, esas mujeres que lloran a sus hijos y las abuelas que lloran a sus nietos porque se han invertido los términos, en vez de los nietos enterar a las abuelas al revés. Eso es consecuencia de este latrocinio que ha tenido lugar en Venezuela. Ya hay como una competencia a ver quién acierta la cifra. Algunos dicen 300.000, otros 400.000, 500.000, ya vamos por más de 600.000. O sea, que el capital robado a Venezuela ya supera la cifra de 600.000 millones de dólares. Y resulta que no pasa nada, pareciera que no pasa nada. En Estados Unidos se ha abierto una investigación en la que se destapó la olla de un señor llamado Teniente Andrade, que tenía caballos costosísimos en Wellington, aviones de lujo, y resolvió confesar y está confesando. Y él mismo dijo, bueno, que las comisiones que más o menos tramitaba superaban los 1.200 millones de dólares. Hay un señor llamado Gorrín que compró Globovisión en Caracas, que está metido en estas tratativas, en las cuales abiertamente se habla que los hijos de la pareja presidencial tenían cuentas bancarias con sus testaferros. Yo estoy esperando que en Venezuela se abran también esas investigaciones y se establezcan las responsabilidades. Y por eso creo que estoy seguro que Juan Guaidó y quienes lo asesoran deben tener muy claro que esa ley de amnistía no puede ser un circo, una carpa en la que se vayan a guarecer todos los responsables de este asalto que se ha hecho al dinero público. Y esa esperanza que decía Dionisio García Canero, la esperanza que no termine en frustración. Yo estoy optimista. Ayer estuve todo el día en Bruselas junto con otros compañeros y compañeras de lucha bregando por lo que hoy se hizo realidad, que es la aprobación de la resolución reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pero el diablo anda suelto. No nos olvidemos que Jesucristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario, lo derrotó, pero no desapareció el diablo.
Y por allá hay gente inventando ahora que si un diálogo para proponer entonces como solución a la crisis hacer un referéndum revocatorio. O sea, Maduro ahora, el mismo que saboteó el referéndum revocatorio del 2016, por el que murió Niomar, el mismo que escamoteó las firmas que aportó la ciudadanía en actos heroicos, porque el régimen nunca llegó a calcular que era posible recoger las firmas. ¿Y por qué se recogieron las firmas? Por actos asombrosos, de gente que salía de la bollera a las 4 de la mañana a firmar allá en Barlovento, o de gente que vivía allá en la costa de La Guaira y salían desde las 3 de la mañana porque las pusieron a firmar en los valles del Tuy. Y a los abuelos los pusieron a cruzar el Orinoco. Entonces, no, para firmar usted tiene que cruzar de aquí, esta punta, allá a la otra orilla. Y los abuelos cruzaron el Orinoco, vencieron a los cocodrilos, a los caimanes y firmaron. Y los jóvenes firmaban en las universidades. Y recogimos la firma y resulta que con el aval del señor Zapatero se hizo nulo el derecho a activar ese mecanismo. Recuerdo que él dijo una vez en Venezuela que a él no le gustaba eso del revocatorio. Le dijimos, bueno, pero eso está en la Constitución. Pero para mí no me gusta. Bueno, hay gente que no le gusta que aquí haya un rey, pero eso está en la Constitución. Y tienen que aceptar al rey porque es el rey de España. Bueno, hay que tener cuidado. Ayer lo advertimos en Bruselas, por lo menos dejé esa advertencia, que nosotros no estamos de acuerdo con que se vaya a crear un grupo de trabajo para organizar un nuevo diálogo. Si quieren crear un grupo de trabajo, tiene que ser con una única finalidad: definir el fin de la usurpación de los poderes que ejerce Nicolás Maduro. Porque ya hemos vivido esa experiencia varias veces, que usan el mecanismo del diálogo, lo pervierten, lo prostituyen, simplemente para ganar tiempo. Por eso es importante que estemos nosotros en guardia permanente, apoyando a Guaidó, que es el timonel de esta embarcación que tenemos que empujar, remando todos en una misma dirección para llegar a puerto seguro. Porque lo demás va a ser difícil, pero posible. Lo demás será recuperar a Venezuela. Y ustedes van a tener allí una trinchera para cumplir con ese cometido. Venezuela tiene, como ya lo comentaba, muchos recursos. Y si esos recursos se administran bien, yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Yo decía esta mañana en un foro en el que tuve el honor de participar, que si alguna lección nos ha dejado esta experiencia, es que ya estamos pisando tierra y estamos dejando como parte de un pasado ese mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. Y que mucha gente se limitaba a decir, dame lo mío, porque vivimos de la renta petrolera. No, yo creo que la verdadera riqueza está en el cerebro, en la cabeza de los niños, de la juventud, que ese es el petróleo que no se va a agotar nunca. Se puede agotar un pozo de petróleo, como está ahorita Sumaque 1, por ejemplo, pero lo que no se va a agotar nunca es la inteligencia, que se va renovando y se va multiplicando. Y es lo que permite que los países vivan del trabajo creador, de la generación de riqueza. Que aprendamos que las instituciones son fundamentales, que un país no funciona bien si a su vez no funcionan adecuadamente las instituciones. Y para que una institución tenga un desempeño sobresaliente, debe estar libre de apremios, o sea, ser realmente una institución autónoma, para que podamos saber dónde están nuestros recursos, cómo se administran los recursos, cómo se invierten los recursos. El gobierno de transición que preside Guaidó y los que vengan en el futuro no podrán ser dueños del petróleo, como ha ocurrido. El petróleo es de todos los ciudadanos y tenemos que ser vigilantes de esos recursos para ponerlos al servicio de la transformación definitiva del país. Así que bueno, a prepararnos porque tenemos mucho trabajo por delante. Que Dios los bendiga. Amén, así será. Yo creo que de esta experiencia que hemos vivido los venezolanos vamos a salir un poco fortalecidos. Se nos va a acabar eso que comentaba el alcalde, eso de que soy rico porque tengo petróleo. No, la riqueza de la inteligencia,
sembrar el petróleo, como lo decía Oscar Pietri en su momento. Y creo que de esto vamos a salir fortalecidos, pero tuvimos que atravesar un largo recorrido de 20 años de penurias para poder darnos cuenta. Y seguramente que el nivel de conciencia nos ha cambiado a todos los que de alguna u otra manera tuvimos que salir de allá, tuvimos que salir de Venezuela, pero ha sido, incluso los que se han quedado allá, pero ha sido para mejor. Yo creo que vamos a tener un nivel de conciencia superior que nos va a ayudar a reconstruir ese país. Un país que ha quedado al margen de miseria tal que es difícil que las palabras puedan expresarlo. Yo veo acá la mayoría, el 90-95% son caras jóvenes. Vamos a decir 100% para no ofender a nadie, de caras jóvenes. Y quizás no han tenido la oportunidad de vivir lo suficiente o de ver cosas así, y Dios los libre de que puedan ver o vivir lo que han vivido los venezolanos hasta el día de hoy. Por eso digo que a veces la dimensión humana de lo que está ocurriendo allá, a veces las palabras no pueden representarla, debido al nivel de atrocidad extremo que se ha llevado a cabo, que incluso el día de hoy, ante tanta tecnología, ante prácticamente vivir en tiempo real conectado con el mundo, pareciera que no representa lo que está ocurriendo. Hay una frase de nuestro himno que dice: el pobre en su choza libertad pidió. El antepenúltimo dictador que tuvo Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, digo antepenúltimo porque el penúltimo fue Chávez y el último fue Maduro, y esperamos que sea el último. El antepenúltimo dictador, Marcos Pérez Jiménez, dijo que él no estaba de acuerdo con esa frase. El pobre en su choza libertad pidió, porque cómo un pobre iba a pedir libertad, iba a pedir algo tan sublime con la libertad, faltándole casa, faltándole techo, y en un momento pudiera sonar lógico. Pero el nivel ha llegado a tal punto en Venezuela que ya eso no importa. Lo material no importa. No tengas casa, no tengas comida, no importa para salir. La gente en Venezuela, los jóvenes en Venezuela están saliendo a pedir libertad, lo que dice nuestro himno. Y eso echa por tierra lo que decía Marcos Pérez Jiménez, que era mentira, que el pobre en su choza pedía libertad. Pues sí, el venezolano, aunque esté en una choza, está pidiendo libertad hoy en día. Y esto me da pie para presentarle a Neomar Lander, padre precisamente de uno de esos jóvenes que dio su vida por la libertad. Él no estaba allí pidiendo que le dieran una casa y pidiendo que le dieran algo material. No, él estaba pidiendo allí libertad. Y como él, muchísimos jóvenes, no tengo la cifra exacta, pero muchísimos jóvenes han dado su vida en estos últimos años exigiendo libertad para Venezuela. Sin más, quiero darle la bienvenida y, por supuesto, la palabra a Neomar Lander, padre de Neomar Lander, hijo. Fue asesinado a sus cortos 19 años de edad en 2017 por el régimen de Nicolás Maduro durante unas protestas ocurridas en Caracas. Y se ha convertido de alguna manera en ese símbolo de lucha que tienen los jóvenes venezolanos por reconquistar el país. Neomar. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Apenas tengo aquí en España unos 25 días. Le doy gracias a los españoles por abrirnos las puertas, a los venezolanos. Hoy nos toca a nosotros, después de nuestro país ser un país de inmigrantes, nos toca a nosotros emigrar. Bueno, les traigo aquí algunas de las estadísticas de los asesinados por la represión en nuestro país. En el 2014 fueron asesinados 44 jóvenes a causa de las represiones en nuestro país. En el 2015, 5. En el 2017, 160 jóvenes, entre ellos mi hijo, Neomar Lander, y como otros muchos, David Vallenilla, Fabián, muchísimos, o sea, es difícil nombrarlos todos. En el 2018 tenemos la masacre del Junquito, donde muere el ex policía Oscar Pérez con su grupo, que eran en total 8 integrantes. El mismo 2018 es donde tiran del piso 10 de la policía política en Venezuela al concejal Fernando Albán. Muy aparte de lo que nosotros hemos sufrido como padres, nosotros somos un grupo que se encuentran en Venezuela todavía, pero lo que da más tristeza es en el 2019, desde el 22 de enero
hasta la fecha van unos 60 asesinados por parte del régimen, van 900 presos y 77 menores entre 11 y 14 años de edad, señores. Entonces, ¿cómo se puede decir que eso no es una dictadura? ¿Cómo el mundo ha esperado tanto para echarnos esa mano? ¿Cómo esa dictadura sobrevivió tanto con estos crímenes que ni siquiera en una guerra? Entonces, en estos días hablaba con una persona española y me dice, pero es que nosotros no hallamos a quién creerle. O sea, causa curiosidad, ¿no? Porque, o sea, oye, tantas noticias, tantos asesinatos y no hayas a quién creerle. No, pero es que Maduro se ve bueno. Bueno, cada quien ve lo que quiere ver. Bueno, sí, mi hijo salió en el 2017, subía todos los días a las protestas. Ya habían 64 asesinados, ¿no? Fue el número 67 de ese año. Pero es una cuestión como de lotería, ¿no? Porque uno dice, a mi hijo no le va a pasar. O sea, tú siempre tienes eso en la cabeza, mi hijo no le va a pasar nada, mi hijo no le va a pasar nada. Él había salido de bachillerato a los 16 años. Con el problema que hay en Venezuela social, no habíamos podido meterlo en una universidad pública y privada menos, porque ya el sueldo, todo eso está muy, muy deteriorado y nada alcanza, ni siquiera para comer. Estaba en las protestas, ya tenía unos 2 meses subiendo a las protestas, pero es lo que les digo, pues a pesar de que ya habían 66 muertos, uno nunca piensa que le va a tocar, pero bueno, nos tocó como a mí y a otros 160 padres más. Es algo... La muerte de Niomar fue una de las más impactantes, una de las más fuertes. Si ven imágenes en internet, bueno, eso es durísimo. Decidí venirme a España porque tenemos un nuevo hijo. Y no hay. En Venezuela no hay las condiciones, ni siquiera de nacimiento. Y estamos aquí, nos trataron muy bien en el Hospital 12 de Octubre. Felicito al equipo médico, a la salud de España, mejor que una clínica en Venezuela. Y nada, ayúdenos a salir de esta dictadura. Muy triste lo del señor, el expresidente de acá, Zapatero. Es un cómplice de la dictadura, da pena decirlo. Yo sé que estoy en su país. No, dilo. Sí, pero gente como esa no la necesitamos en Venezuela. Muy gente bien. que no ayude no la necesitamos en Venezuela. Y aquí seguimos en la lucha. Yo les aseguro que tampoco es fácil la estadía aquí en España, es durísimo. Nunca me imaginé llegar a un país primermundista, como le llaman, ¿no? Pero entonces yo no soy político, yo no tengo dinero, vine con pasaje porque me lo pagaron, pero es difícil las condiciones de este país también, porque para una tarjeta roja, 6 meses, 6 meses más para darte un permiso de trabajo. En ese año, ¿qué haces? En ese año y medio, ¿qué haces? O sea, vi que ayer se aprobó algo, pero es difícil. Estamos pasando trabajo tanto adentro como afuera de Venezuela, señores. Esto no es fácil para nadie. Me decía una amiga, bueno, pero es que ustedes salieron por lo menos en avión, hay otros que salen caminando, caminan todo Colombia hasta llegar a Perú, son 20, 30 días caminando, depende si agarran una cola, los pies con llagas, porque no tienen ni siquiera para pasaje en autobús. Pero es difícil, o sea, de la manera que salgas de tu país es difícil, porque yo les aseguro que muchos de los que estamos afuera no quisiéramos salir de nuestras tierras, sea como sea, o sea, es nuestras tierras y es la que amamos y es por la que estamos luchando. Y aquí en el exterior seguimos trabajando por Venezuela, tenemos una fuerte convicción que vamos a salir de la dictadura, pero hasta que no veamos el diablo muerto no podemos cantar victoria y tenemos que seguir trabajando, todos los venezolanos que estamos adentro y fuera del país. Gracias.
Muchísimas gracias, Leomar. Y felicidades por ese nuevo hijo. Gracias. Se dice fácil, 160 y tantos muertos. Es un número, una cifra de 3 dígitos. Pero ponerle cara a cada uno de esos números arruga el corazón, una cara como esa que tiene aquí en la franela. Que puede ser el hijo, el hermano, el sobrino o el familiar de alguien. Hay a veces personas con las que uno conversa que no entienden cómo es que estas cosas pasan en un país donde hay leyes, donde hay normas, donde hay una constitución, donde durante muchísimos años nos hemos jactado de que ha sido la mejor constitución del mundo, que ni siquiera la de Estados Unidos era tan buena y tan perfecta como la nuestra, y sin embargo las atrocidades que pasan son indescriptibles. Y es que no hay Estado de Derecho, es que precisamente se utiliza la Constitución, se utilizan las leyes para pisotearlas, para hacerlas a un lado. Por eso es que pasan atrocidades que rayan en lo incomprensible, que rayan en lo inimaginable. Que uno dice, ¿cómo es posible que eso ocurra? Pues ocurre. Y ni siquiera para nosotros los venezolanos y nosotros los que estamos pendientes del día a día de lo que está ocurriendo, a veces resulta difícil entenderlo. Imagínense para las personas que no nacieron en Venezuela. Y en medio de ese estado de indefensión, en ese estado donde no hay ley, donde posiblemente sea la autoridad la que te haga daño en vez de ser la que te proteja, dar un paso al frente, tener iniciativa, enfrentarse a esa situación es de valientes. Y es lo que hizo el hermano de Rosángel Bandres. Rosángel es hermana, como ya les comenté al principio, del sargento de la Guardia Nacional Luis Alexander Bandres Figueroa. El pasado 21 de enero hubo una sublevación a raíz de la ley de amnistía. Hubo quienes se dieron el paso al frente, un paso valiente para rebelarse, para decir ya está bueno. Porque a pesar que las imágenes nos dicen lo contrario, y vemos a guardias nacionales reprimiendo, y vemos a militares reprimiendo, sabemos que no todos son así. Sabemos que en el fondo tienen las mismas necesidades que el resto. Y eso quedó evidenciado de alguna manera a través de Luis Alexander. Al momento, ya Rosángel nos colocará al día de cuál es la situación, pero ella misma ha venido denunciando que a pesar de haberse entregado, a pesar de haber depuesto las armas de alguna manera, de manera pacífica, sin haber hecho ni un solo disparo, pues en este momento pudiera estar siendo víctima de torturas y tratos crueles. Recordemos también a Oscar Pérez, gracias. Caguaripano. Y a Caguaripano también, otros dos militares que se sublevaron, y a pesar de haberse rendido, pues ya sabemos cuál fue el final. Eso ocurre en un país donde no hay Estado de Derecho, donde no existe ningún tipo de ley. Con ello quiero darle la palabra a Rosángel Bandres, como ya dijimos, hermana del sargento Luis Alexander Bandres. Mientras Rosángel llega al podio, al final quizás tengamos algunos minutos para preguntas y respuestas. Rosángel. Bueno, mi hermano me puso en una situación un poco difícil porque para mí hablar en público es imposible, pero lo hago por mi hermano. Bueno, como ya saben, yo soy Rosángel Bandres, hermana del sargento Luis Alexander Bandres Figueroa, el sargento que levantó su voz el 21 de enero en Cotiza. Mi hermano ahorita está en manos de, vamos a decirlo fríamente, en manos de asesinos. Mi hermano está siendo torturado porque ellos quieren que mi hermano diga solo lo que ellos quieren y no por la cual mi hermano hizo lo que hizo. Entonces, esto para nosotros es horrible porque mi hermano como militar no escapa de la situación del país. Para él es tanto afectado como cualquier otro venezolano. A lo mejor dirían es militar,
merecen lo que le están haciendo, como muchas personas dicen en las redes. Él no merece eso. Mi hermano no merece eso. Mi hermano lo hizo por sus hijos, como cuando me avisó que lo iba a hacer y le dije que no lo hiciera, porque sé cómo son. Yo le dije, yo no quiero que te pase lo que le pasó a Oscar Pérez, que lo dejaron solo, nadie creyó lo que iba a hacer. Yo no quiero que te pase eso a ti. Me dijo que no, que él lo iba a hacer porque él quería que sus hijos crecieran en un país, en una Venezuela diferente, no en la Venezuela que tenemos ahorita. Él quiere que cuando nuestra hermana, que es especial, convulsiona, cuando mi mamá necesite los medicamentos, él pudiera conseguirlos, porque se supone que es guardia nacional y se supone que los guardias la gente piensa que los guardias tienen todo, que los guardias puedes conseguir todo, no es así. Mi hermano muchas veces también pasó trabajo para conseguir alimento para mis papás, para las medicinas para mi hermana. Entonces eso es lo que él ya estaba cansado. Entonces yo le dije, no lo hagas, de verdad, no, porque por lo que está pasando ahorita, por lo que él está pasando ahorita, lo están torturando, porque quieren sacarle una verdad que no es la que ellos, no es la verdad que ellos quieren. Mi hermano lo hizo, como él lo dijo, lo hace por Venezuela, porque sus hijos crezcan en una Venezuela diferente y porque su hermana regrese a Venezuela, porque a su hermana le tocó emigrar, sabe lo difícil que es emigrar, no es fácil, y él quiere cambiar a Venezuela, pero no es de una sola persona, es de todos. Por eso cuando él hizo un llamado, él llamó al pueblo. El pueblo quería que los militares estuvieran, él como militar, su grupo como militar estuvieron. Ahora yo como hermana de un militar pido apoyo para mi hermano. Mi hermano está en manos de asesinos y los están torturando. Gracias. Muchísimas gracias, Rosángel. Son testimonios sinceros y que reflejan de alguna manera lo que ocurre en Venezuela. Por eso al principio les comentaba que les agradecía que estuvieran acá para conocer de primera mano y ver parte de esa dimensión humana de lo que acontece y evitar que se siga replicando no solo en Venezuela, sino que se replique en otros sitios, en otros lugares. Porque aunque parezca mentira, es una fórmula de librito y muchas veces se van aplicando sin darse cuenta. Cuando te das cuenta ya no hay nada que hacer. Como aquel cuento de la rana que comienzan a hervir en agua caliente. Que no es que la colocan directamente en el agua caliente, sino que la colocan en agua fría y poco a poco le van subiendo. Cuando la rana ya quiere salir de allí, ya no hay nada que hacer, ya está lista. Así pasa. Creo que abrimos el momento de... ¿Hacemos el vídeo? Ricardo. Bueno, buenas noches a todos los presentes aquí. Yo no vengo a hablar más de lo mismo, sino vengo a hablar en representación de esa juventud y de varios jóvenes que nos encontramos hoy aquí sin conocer la libertad. Muchos hemos crecido ante un sistema que nos ha llevado a la miseria y nos ha quitado nuestros sueños. Muchos no hemos conocido esa libertad y sin embargo, en los años que hemos vivido en Venezuela, hemos luchado por ella. Hemos buscado cómo reconstruirla sin saber cómo es. Y eso es algo que es de admirar para cada uno de ustedes, los jóvenes que se encuentran hoy aquí presentes. Hoy mi mensaje no solamente quiero dirigirlo a la juventud venezolana, sino sé que se encuentran aquí diferentes jóvenes españoles que quizás mirarán la situación de Venezuela como un tabú o como algo extraño. Nosotros en Venezuela, según lo que me ha contado mi familia y las personas que han podido vivir en libertad, nos han contado que Venezuela
era un país con oportunidades y un país lleno de riquezas, en la que podíamos encontrar quizás ese país rico de verdad que muchos de nosotros no hemos conocido. Yo quiero que mi mensaje hoy vaya dirigido directamente a ustedes, porque la libertad es algo que una vez que la perdemos, no sabemos cuándo la podamos volver a recuperar. Y eso nos ha pasado en Venezuela. Yo tengo 20 años y 20 años es lo que lleva este narcoestado en mi nación. Y finalmente creo que en estos días estamos viendo por fin esa luz, ese resplandor que nos traiga esa libertad en Venezuela. Es importante mencionar que la libertad en todo el mundo es indispensable. Sin libertad no hay nada, sin libertad no hay justicia y sin libertad no hay una nación en la que cada uno de ustedes como individuos se puedan desarrollar libremente. Un país con libertad es todo eso que nos va a permitir ganarnos oportunidades a través de lo que queremos sembrar en Venezuela, que es la meritocracia. Esa meritocracia en la que cada quien, a través de su propio esfuerzo, logre levantar esa Venezuela o ese país donde te encuentres. Porque muchos de ustedes, españoles o de diferentes nacionalidades, no van a ser cualquier persona. Ustedes van a ser los protagonistas del mundo. Ustedes van a ser los que en un futuro vayan a cambiar la realidad donde se encuentren. Así que yo los invito a ustedes a que nunca pierdan la fe ni pierdan eso tan importante que es la libertad. Ustedes como individuos tienen que tener presente siempre ese valor como lo es la libertad. Porque cuando olvidamos la libertad pasa lo que pasó en Venezuela, que nos llevaron por completo y lamentablemente nos sometieron ante un calvario de más de 20 años en el que hemos tenido pérdidas valiosas, donde ya se habla más de 5 millones de venezolanos que han huido por las fronteras, y esto es algo que no le pasa solamente a Venezuela, le puede pasar a cualquier país, y es importante resaltarlo porque muchos dirán, no, que aquí en España no nos va a pasar lo que pasó en Venezuela. Aquí donde me encuentro es un país libre y nunca va a venir un Maduro o un Chávez que te hable bonito y al día siguiente destruye tu país. Eso les puede pasar y tienen que tomarlo en cuenta siempre. Como venezolano que soy, y también quiero hablar como hispano-venezolano, porque también soy español, quiero hacerle un mensaje a ustedes los españoles, para que sepan que ustedes también pueden aportar algo en esta lucha por la libertad de Venezuela. Desde cualquier punto de vista, el mínimo detalle siempre valdrá por una Venezuela libre y por aportar algo hacia el mundo. Para finalizar, yo quiero mencionar que esto en Venezuela, quizás muy pronto, como lo decía el senador Dionisio, estamos a las horas de lograr la libertad. Y eso ha sido un esfuerzo arduo. Y la verdad, yo los invito a ustedes a que siempre tengan presente el caso de Venezuela, que estoy seguro que quedará marcado en las historias del mundo como una de las peores historias de dictaduras, y donde podemos observar este ejemplo y ver lo que se convirtió Venezuela en la diáspora más grande del siglo XXI. Cuando observamos caminantes venezolanos atravesando fronteras para buscar una mejor vida, ahí es donde decimos que Venezuela está azotada por narcotraficantes y por terroristas. Así que, para finalizar, yo quiero decir una frase que decía Neomar Lander, y la mencionó el alcalde, pero veo la necesidad de hacerlo. Y es que la lucha de pocos vale por la libertad de muchos. Así que yo quiero que ustedes vean
en un video que les vamos a pasar a continuación lo que es Venezuela, el día a día de los venezolanos, el día a día de todo ese fruto de lo que conocimos como chavismo. Así que préstenle bastante atención y obsérvenlo detalladamente. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Antes de colocar el vídeo, hay que hacer la advertencia de que hay imágenes muy fuertes. Imágenes muy fuertes. Así que si alguien prefiere no verla, salir de la sala o está en libertad de hacerlo. Y mira ese carajito que allá abajo, ¿qué está haciendo? Joffrey no puede. Ay, chamo. ¿Quieres un tajín o toddy? Voltea, yo voy con 5. A ver, siga viendo desde arriba, hermano. Métele por la pierna, métele por la pierna. Métete los interiores, métete los interiores. Espérate que te falta uno. Mamá, huevo. Quítate los interiores. ¿Ah? Anda con el Les quiero pedir a Venezuela que no desfallezcan, que luchen, que salgan a las calles. Es hora que seamos libres y solo ustedes tienen el poder ahora. Los amamos con todo el alma, con todo el corazón. Sebastián, Santiago, Derek, saben que hemos hecho esto por ustedes, por todos los niños de Venezuela. Espero verlos algún día, muy pronto. Los amo, hijo. Los amo. ¡Mira, no disparen! Nos están atacando con lanzagranadas. Con lanzagranadas. Tienen toda la casa llena de agüeros. Venezuela, lo necesitamos. Estamos heridos. Hay varios heridos. Siguen disparando, siguen disparando. ¡No disparen! ¡No disparen, por favor! Aquí hay civiles. Hay mujeres y niños. Ya la vieron. Ya los vieron. ¿Por qué disparan? Venezuela no quiere que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir. ¡Allá! Fuerza.
Yo tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. Vamos ahora a dar la palabra a Silvia. Bueno, es difícil recomponerse después de ver estas escenas tan duras, ¿no? Pero, bueno, yo me llamo Silvia Soteldo y soy presidenta de una asociación civil que se llama Somos Tierra de Gracia, un nombre muy significativo para todos los venezolanos. Y bueno, yo quiero traer un poco de esperanza a todas estas personas que han tenido que venir a otros países y emigrar producto de toda esta persecución y de toda esta represión que estamos viviendo en Venezuela. Quiero agradecerle a Student for Liberty que nos haya invitado esta tarde y agradecerle también muy especialmente al senador Dionisio, que ha abandonado ahora la sala, pero que es un gran amigo de Venezuela. Temporalmente, porque ya regresa. Temporalmente, sí. Nosotros bailamos en cifras, ¿no? Porque no sabemos exactamente cuántas personas han abandonado el territorio nacional, pero sí se habla de más de 4 millones de personas. De esas 4 millones de personas, las mayores ciudades donde estamos recibiendo esa diáspora es la ciudad de Madrid, donde vivimos, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística de España habla de, para el 1 de enero del año pasado, de 95.500 venezolanos que residían en el Estado español y más de 300.000, que probablemente sea la cifra, porque muchos casados con pareja española adoptando la nacionalidad o muchos con familiares adoptando también la nacionalidad. El hecho es que nos hemos reunido una cantidad tremenda de venezolanos en esta ciudad. Yo tengo 18 años viviendo aquí. Los amigos dicen que soy del grupo de los visionarios y he visto cómo ha ido creciendo la diáspora en Madrid. Esto ha venido trayendo también como consecuencia familias que han venido con niños, con abuelos, a empezar una vida de cero donde es sumamente difícil enfrentarse, por ejemplo, a un invierno, porque es algo que nosotros no estamos acostumbrados. Así que nos vimos en la necesidad de formarnos para ayudar un poco a paliar este tremendo impacto que resulta la inmigración. Por eso formamos esta asociación y nos dedicamos un poco a acompañar a la diáspora en la adaptación a todo este proceso. Hemos hecho eventos como el Ropero Solidario, que fue un evento en el que recogimos 1.000 kilos de abrigos. Aprovecho para decirles a todos que debemos ser un poco más conscientes con el consumo, porque la verdad es que desperdiciamos muchísima ropa. Pero bueno, hemos logrado reciclarla para ayudar a todas estas familias para que pudieran tener un abrigo para enfrentar las temperaturas aquí en Madrid. Y además de eso, también en Navidad, pues aprovechamos para hacer un poco de contingencia ante la tristeza de pasar las Navidades tan lejos de la familia y con probablemente la pregunta de los niños, ¿qué pasa con Papá Noel? ¿Cuándo llega Papá Noel? Y decidimos pues para la fiesta de Reyes, que es la tradición más española, hacer también una recogida de juguetes y llegar a todos los niños que pudiéramos. Así que nuestra labor un poco es esa, ayudar a la diáspora, acompañarla. Y bueno, si queréis más información acerca de la asociación, al finalizar esta reunión vamos a estar ahí fuera y podemos ampliar la información a los que estéis interesados en echarnos una mano y en ayudarnos. Ahora mismo simplemente trabajamos con la ayuda de otros compatriotas y con la ayuda, por supuesto, de todos nuestros amigos españoles, que son los que nos echan una mano para poder sacar adelante todas estas ayudas. Con un poquito
que hagamos cada uno, podremos hacer un gran trabajo. Y por lo menos pues acompañarnos un poco mientras los acompañamos a Barajas para que todos vuelvan, que es el sueño que todos tenemos, de poder volver a Venezuela y que la gente pueda retomar de nuevo la vida que dejó allá, porque hay historias muy impresionantes cuando uno trabaja en estas ayudas, porque te topas con familias clase media que tenían toda una vida hecha en Venezuela, que tenían su piso, su casa, su colegio, sus amigos, su comunidad de vecinos, sus fiestas de cumpleaños, comuniones, bautizos, bueno, una vida como la que la mayoría de los que estamos en esta sala pues tenemos, ¿no? Y que de repente han dejado absolutamente todo y hacen una fila para recibir un abrigo, y he visto caras de padres de verdad que me han llegado muy profundamente, de hombres con una mirada y unos sentimientos entre rabia, tristeza, vergüenza. Es difícil enfrentarnos a esta realidad, pero los que ya tenemos años aquí y España nos ha brindado una vida segura, porque fue uno de los principales motivos por los que yo decidí tomar esta decisión y venir a España, una vida segura para mis hijos. Nos vemos hoy en la obligación de devolver un poquito de eso, de lo que hemos recibido y de ayudar a todos los que podamos. Nuestros valores son el compromiso, la honestidad y la eficacia, porque es la manera en que esta ayuda podrá llegar a todos. Muy agradecida con todos vosotros y con la atención que nos habéis prestado. Muchísimas gracias, Silvia. Nos queda un poco de tiempo y queremos aprovecharlo, a ver si hacemos un par de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, me das un segundo y te acercamos al micro. ¿Alguien más? Porque solamente tenemos, y allá, el señor. De momento, si tenemos un poco más de tiempo, quizás, pero de momento vamos a hacer estas dos. Bueno, si quieres te acercas acá al podio y la haces desde aquí del podio. Y aprovecha y tomas la foto y eres uno de los ponentes. Buenas noches primero. Mi pregunta va al alcalde. Quiero hacer una pregunta con una pequeña reflexión antes de formularla. Yo nací en esa Venezuela que pues ustedes han dicho llena de migrantes. Nací en una Venezuela que narraba Carmen Victoria Pérez, que supongo que la conocen, que es cuñada de mi abuelo. Nací en una Venezuela que me imaginaba, narraba Renio Tolina. Pero nací en una Venezuela que hace 200 años aproximadamente Miranda decía, esto es bochinche, bochinche y más bochinche. Hoy, pues que he tenido la oportunidad de estar con ustedes aquí. Sí, rápido. Sí, si lo puede hacer, por favor, sí, rápido. Para que quisiera nos dé la saber, oportunidad de hacer, si hacemos un par de preguntas. después de todo esto que hemos pasado, ¿estamos listos para poder salir de este letargo histórico en el que hemos estado? Gracias. Yo no sé qué va a responder el alcalde, pero yo estoy seguro que sí. Sí. Tú acabas de citar a los ancestros de la patria. Cuando algunos de nosotros insistíamos en que Juan Guaidó diera el paso y jurara como presidente interino, hay quienes defendiendo su verdad, que respetábamos, porque si algo aconsejo es que defiendan cada uno de ustedes sus verdades sin necesidad de destrozarla del adversario. Nos decían, pero bueno, ¿cómo va a asumir qué recursos? No tenemos el control de la Fuerza Armada, no tenemos los presupuestos, etcétera. Yo le decía, bueno, pero ¿qué tenía Francisco Salias? El coraje para agarrar a Amparan, llevarlo hasta Cabildo
Y lo que teníamos era un cura audaz llamado Madariaga y un grupo de venezolanos allí en la Plaza Bolívar que le gritaron a Ampara que se fuera. Yo veía desde mi despacho, cuando fui alcalde del municipio Libertador, la capilla Santa Rosa de Lima. Allí se hizo el 19 de abril y el acta del 5 de julio, y lo que teníamos era la pluma de Juan Germán Rocio, de Isnardi, el sueño de Miranda, que fue el gran precursor cuando se imaginó la Gran Colombia. Y después de esa acta de independencia comenzó la lucha, hasta que llegó ese día, por ejemplo, para Miranda, infausto. Eso fue en La Guaira, en julio de 1812, cuando el coronel Bolívar, junto con Sublé y otros, lo hicieron preso, lo iban a fusilar. Afortunadamente no lo hicieron, pero después, desgraciadamente, murió aquí en La Carraca, en España, en 1816. Pues ese es el espejo que tenemos que mirar, la de nuestros padres libertadores. Comentábamos también hoy que tenemos que ser optimistas porque nosotros tenemos talla de libertadores, somos hijos de libertadores. Nos conocieron en los tiempos de gloria, hoy nos están conociendo el mundo en los tiempos de desgracia. Y bueno, es donde que tenemos que sobreponernos. Tenemos sobradas razones para ser optimistas. Bueno, veámonos en los pueblos, Vietnam, veámonos en Alemania, Inglaterra. Esas ciudades, esos pueblos quedaron devastados. Lo que es Hiroshima, lo que hoy es hoy Singapur. Pueblos que han aprovechado las crisis, han dicho bienvenidas las adversidades porque nos retan, nos desafían para demostrar cuánto talento tenemos, cuánta voluntad tenemos para sacar adelante a nuestro país. Allí que miremos el futuro con optimismo. No podemos dejarnos arrebatar la ilusión por el futuro. Eso siempre lo buscan las dictaduras. Sobre todo que los jóvenes se castren, que no tengan ilusiones, que pierdan el optimismo, que terminen siendo seres humanos desganados, que sientan que todo está perdido, que no vale la pena luchar. No, vale la pena luchar porque Venezuela es realmente un motivo viviente que nos debe estimular a luchar para recuperar la República y sus instituciones. Gracias. Tenemos otra pregunta por allá. Buenas noches, soy Coldovica Larrondo, venezolano. Estoy de acuerdo como ustedes han presentado la represión en Venezuela. Sin embargo, quisiera hacer un énfasis grande. En Venezuela hay casi 30.000 agentes cubanos tiranos que han permitido que ese régimen conviva. Yo quisiera hacer un llamado a todos los jóvenes que están en España que nunca vayan de vacaciones a Cuba. No le den dólares a ese régimen para que siga haciendo lo que está haciendo en Venezuela. Muchas gracias. Bien, creo que eso nos da opción a una pregunta más. Aquí había pedido la palabra y si nos queda tiempo, hacemos... Aquí, mira, Mireya. Primero acá el chico y si no da tiempo, la chica acá de negro. Muchas gracias por asistir. No. Gracias por asistir y, bueno, desolado por las imágenes, pero como español siento vergüenza de que los actos que se llenen de universitarios y de jóvenes en España sean actos en contra de nuestra Constitución y no actos como este. Siento vergüenza y quiero preguntarle, y mi pregunta va dirigida al senador, ¿qué más tiene que hacer el Grupo Popular? ¿Qué más tienen que hacer todas aquellas fuerzas parlamentarias no alineadas con las posiciones de izquierda chavista para condenar esta tiranía a ese sátrapa que se sigue aferrando al poder? ¿Qué más tenemos que hacer para que la sociedad española deje su sectarismo, ese partidismo y vean que esto no se puede mantener, que no se puede negociar con un tío así? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, pues yo creo que hay que perseverar. Yo, como os decía al principio, llevo más de 15 años, pero nadie aquí en el Parlamento nos hacía caso, insistiendo pleno tras pleno y denunciando esta situación. Y al final, pues, eso ha ido calando. Mira, realmente no he querido ser
excesivamente cruel con Zapatero y con este presidente que tenemos ahora mismo, que es también nuestro presidente, ¿sabes? Pero realmente es incomprensible, porque hasta Pablo Iglesias, yo no sé si ustedes me vieron, yo estuve en una comisión de investigación a la Adela hace unas semanas, yo era vicepresidente y estaba él era el compareciente. Pues hasta Pablo Iglesias reconoció hace unas semanas que se había equivocado con muchas de las opiniones que había dado entonces de Maduro y de Venezuela. Entonces, a mí me da la impresión de que lo único que nos queda es insistir y perseverar. No solo los partidos políticos, que no estamos a favor de eso, fundamentalmente el Partido Popular, sino también la sociedad, los jóvenes a través de las redes sociales, difundirlo. Os decía antes al principio, es que es muy importante, la mayoría de la gente, yo le he tenido que explicar a compañeros míos, senadores, por qué tiene que asumir Guaidó, pero qué es lo que ha pasado ahí. Y explicarle que hubo en mayo unas elecciones que no fueron reconocidas, que su resultado, por lo tanto, no es legítimo, y que terminado el mandato de Maduro, este señor ya no es presidente, y que la Constitución de Venezuela establece cómo se cubre ese vacío a través del presidente. Esto no lo sabían senadores. Así que, si no lo sabían senadores, imagino que la mayoría de la gente tampoco lo sabía, los ciudadanos que están a su historia. Y hay que también explicarle eso que antes comenté un poco, en fin, deprisa y zozobrado por la emoción. No se puede aceptar de ninguna de las maneras que se oferte como solución que Maduro convoque unas elecciones, ni aunque sean para pasado mañana. Y no solo porque no nos fiemos de un trilero que ha engañado ya, no, porque rompemos el hilo de la legalidad. Entonces, todo ese tipo de cosas la mayoría de la gente lo desconoce. Hemos conseguido llegar a la opinión de la gente que aquello es una barbarie, que con vídeos como esos y otros más crueles, ya la mayoría de la gente, nadie defiende eso. Pero estos otros aspectos de la legalidad, que son muy importantes en el Estado de Derecho y en un renacimiento de la democracia, son sustanciales. Tenemos que hacer el esfuerzo de explicárselo a la gente que no lo conoce y que no tiene por qué conocerlo, excepto los venezolanos y los que estén metidos. La mayoría de los españoles no sabe por qué no se puede. Hombre, ¿por qué no va a haber, si convoca elecciones, si hay diálogo? No se puede. Y el presidente del Gobierno de España no puede abanderar una postura que es anticonstitucional, que rompe el hilo. El miércoles vamos a insistir de manera sistemática en eso. No se puede hacer eso. Y luego, mira, y ya con esto termino, en Europa, España tiene que llevar por obligación moral, por historia, por cultura, ante la Unión Europea, tiene que estar liderando todos estos tipos de procesos que ocurren en América Latina. Como les decía antes, Venezuela o cualquier país de América no es para nosotros cualquier país del mundo. Y la Unión Europea y los principales países de la Unión Europea van a ir al son que empuje y marque, que lidere España. Y si España está tibia y en una actitud como la que le habéis visto, pues no le vas a pedir a Suecia o a Dinamarca o a Noruega que sean ellos los que le empujen. Por eso nosotros tenemos que presionar, hacer esa labor de explicación con la gente, con todos los que tengamos alrededor, a través de las redes sociales, y presionar mucho sobre el Gobierno de España, que tiene que abanderar y liderar esa cuestión. Gracias. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente no vamos a poder dar paso a una pregunta más. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado presente esta noche. Una pequeña reflexión. Lo que han visto el día de hoy, los testimonios que han podido escuchar, el vídeo que han podido ver, no es para inspirar lástima. La idea es mostrar la realidad
que está viviendo, que está ocurriendo en Venezuela para que nunca más se vuelva a repetir en ningún país del mundo, no solo en Venezuela, sino en ningún territorio que conforme este planeta llamado Tierra, porque es sumamente cruel y no debe ocurrir. Eso me lleva al siguiente paso. Cuando vean a un venezolano, sobre todo los españoles, la idea no es que le tengan lástima, pero sí solidaridad, que son dos cosas distintas. Muchísimas gracias por haber venido y seguimos este camino hacia la democracia.